Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para el drama, porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero, que nos tuvo pegados a la pantalla con Sen Kalkam y que luego pasó lo que pasó. Pero, ¿realmente sabemos todo lo que hay detrás de su ruptura? ¿Hay secretos ocultos? ¿Hande Erçel explotó y reveló algo que no nos imaginábamos? Hoy, vamos a sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem para descubrir qué hay de cierto en todos los rumores que han estado circulando. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si aman el chisme del bueno, y si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos al lío. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que te atrapan desde el principio. Dos jóvenes guapos talentosos, protagonizando una serie romántica que se convierte en un éxito mundial. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla. Era evidente que había algo más que simple profesionalismo. Y así fue. Pronto la ficción se hizo realidad y Hande y Kerem confirmaron su relación, desatando la locura entre sus fans. Durante meses vivimos un cuento de hadas. Fotos adorables en redes sociales, viajes románticos, declaraciones de amor. Todo parecía perfecto. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Pero como suele ocurrir en estos casos, la burbuja de felicidad explotó. De repente comenzaron a surgir rumores de crisis, de discusiones, de diferencias irreconciliables. Y finalmente la confirmación: Hande y Kerem habían terminado. La noticia cayó como un balde de agua fría para sus fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una relación que parecía tan sólida se había desmoronado? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Se habló de celos, de agendas apretadas de terceras personas. Incluso se llegó a decir que todo había sido una estrategia de marketing para promocionar la serie. Pero, ¿cuál es la verdad? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque a pesar de que Hande y Kerem han mantenido un silencio sepulcral sobre los motivos de su ruptura, algunas fuentes cercanas a la pareja han revelado detalles que nos dan una idea de lo que pudo haber sucedido. Una de las razones que se barajan es la diferencia de personalidades. Hande es una persona más reservada, más discreta con su vida privada. Kerem, en cambio, es más extrovertido, más espontáneo y le gusta compartir más detalles de su día a día con sus fans. Esta diferencia, que al principio podía parecer algo sin importancia, con el tiempo se convirtió en un problema. Era como tener a una princesa en una torre, esperando ser rescatada, mientras el príncipe prefería escalar la montaña y gritar a los cuatro vientos su amor desde la cima. Otra de las causas que se mencionan es la presión mediática. Hande y Kerem eran constantemente asediados por la prensa, perseguidos por los paparazzi y sus vidas privadas eran analizadas al detalle. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era diseccionada y convertida en titular. Esta situación, que puede ser muy estresante, pudo haber afectado la relación y contribuido a su desgaste. Imaginen vivir en un reality show constante sin poder tener un momento de intimidad. Una locura. Pero, ¿qué hay de los rumores de infidelidad? Se dijo que Kerem había tenido un affair con otra actriz, lo que habría provocado la ruptura definitiva. El nombre de esta actriz rondó por los pasillos de los sets de grabación, susurrado en las pausas para el café y amplificado en los foros de Internet. Se habló de cenas secretas, de mensajes comprometedores y hasta de encuentros furtivos. Sin embargo, esta información nunca fue confirmada y siempre se manejó en el terreno de la especulación. ¿Sería verdad, o solo un invento de la prensa rosa para vender más revistas? El misterio continúa. Lo que sí parece cierto es que Hande y Kerem tenían proyectos de vida diferentes. Hande, enfocada en su carrera como actriz y modelo, quería seguir creciendo profesionalmente y explorar nuevas oportunidades. Soñaba con conquistar Hollywood, con protagonizar películas taquilleras y con desfilar en las pasarelas más importantes del mundo. Kerem, por su parte, tenía planes de mudarse a Estados Unidos y dedicarse a la producción audiovisual. Quería estar detrás de las cámaras, contar historias y crear contenido que inspirara a la gente. Estas diferencias, que al principio no parecían un obstáculo, con el tiempo se hicieron más evidentes y difíciles de superar.
Era como si cada uno estuviera remando en direcciones opuestas, alejándose cada vez más el uno del otro. Ahora bien, ¿por qué digo que Andercel explotó y reveló algo que no nos imaginábamos? Bueno, no es que haya dado una entrevista explosiva o haya publicado un comunicado incendiario en redes sociales. No esperen una pelea de divas con gritos y sombrerazos. Pero a través de sus acciones, de sus silencios, de sus gestos, Ande ha dejado entrever que la ruptura con Kerem no fue tan amistosa como se quiso hacer creer. Sus movimientos fueron más sutiles, como un mensaje en clave que solo los verdaderos fans pudimos descifrar. Por ejemplo, después de la ruptura, Ande dejó de seguir a Kerem en Instagram, un gesto que no pasó desapercibido para sus fans. En la era digital, dejar de seguir a alguien en redes sociales es como borrarlo de tu vida, una declaración de guerra silenciosa. Además, en varias entrevistas, cuando le preguntaron sobre Kerem, Ande se limitó a responder con evasivas o con frases hechas, sin dar mayores detalles sobre su relación. Sus respuestas eran cortas, medidas, como si tuviera miedo de decir algo que pudiera comprometerla. Pero lo que más llamó la atención fue su actitud durante la promoción de sus nuevos proyectos. Mientras que Kerem se mostró abierto a hablar de su relación con Ande, aunque siempre con respeto y discreción, Ande evitó por completo el tema, demostrando que no quería remover el pasado ni dar pie a nuevas especulaciones. Kerem, con su labia y su encanto, intentaba mantener viva la llama del recuerdo, mientras que Ande soplaba con todas sus fuerzas para apagarla definitivamente. Algunos interpretaron esta actitud como una señal de que Ande todavía sentía dolor por la ruptura y que no quería revivir esos momentos. La veían como una mujer herida, intentando proteger su corazón de nuevas decepciones. Otros, en cambio, creyeron que Ande estaba molesta con Kerem por la forma en que había manejado la situación y que no quería darle más protagonismo del que merecía. Pensaban que Ande se sentía utilizada, como si Kerem estuviera aprovechando la fama de su relación para promocionar sus propios proyectos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la ruptura de Andercel y Kerem Bürsin sigue siendo un tema que genera mucha curiosidad y debate entre sus fans. Y aunque ellos hayan optado por el silencio, nosotros seguiremos analizando cada uno de sus movimientos en busca de pistas que nos ayuden a entender qué fue lo que realmente pasó. Somos detectives del corazón. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la relación entre Ande y Kerem fue una de las más mediáticas y comentadas de los últimos años. Su romance fue un fenómeno global, seguido por millones de personas en todo el mundo. Y aunque haya terminado, siempre quedará en el recuerdo de sus fans como una historia de amor que nos hizo soñar y creer en la magia de la televisión. Y hablando de magia, quiero recordarles que Ande y Kerem siguen siendo dos de los actores más talentosos y populares de Turquía, y que seguramente nos seguirán sorprendiendo con sus nuevos proyectos. Ande continúa deslumbrando en las alfombras rojas y protagonizando exitosas series de televisión, demostrando que es una de las actrices más versátiles y carismáticas de su generación. Kerem, por su parte, sigue trabajando duro para hacer realidad su sueño de convertirse en productor audiovisual, explorando nuevos formatos y colaborando con talentosos creadores. Así que, en lugar de centrarnos en el pasado, vamos a apoyar su presente y a desearles lo mejor en su futuro. Que sigan brillando con luz propia. En resumen, la historia de Andercel y Kerem Bürsin es una de amor, fama, presión mediática y finalmente, una ruptura que dejó a muchos corazones rotos. Es una historia que nos enseña que el amor no siempre es suficiente, que las diferencias pueden ser irreconciliables y que a veces es mejor seguir caminos separados. Aunque las razones exactas de su separación sigan siendo un misterio, lo que sí sabemos es que ambos han seguido adelante con sus vidas y carreras, dejando atrás un capítulo que, aunque doloroso, forma parte de su historia personal. Ande, con su actitud reservada y sus silencios estratégicos, nos ha dado pistas de que la ruptura no fue tan amistosa como se pensaba, y que aún quedan heridas por sanar. Sus gestos, sus miradas y sus palabras nos han revelado una verdad oculta, una historia que no se contó en los medios de comunicación. Pero al final, lo importante es que ambos estén bien y sigan cosechando éxitos en sus vidas profesionales. Y ahora, mis queridos chismosos, quiero profundizar un poco más en el tema de la presión mediática. Imaginen por un momento ser Ande y Kerem. Cada vez que salían a la calle, eran asediados por los paparazzi, que los seguían a todas partes, intentando capturar la foto perfecta. Cada vez que publicaban algo en redes sociales, sus seguidores analizaban cada detalle, buscando pistas sobre su relación. Cada vez que daban una entrevista, los periodistas les hacían preguntas incómodas sobre su vida privada.
Era como vivir en una jaula de oro, rodeados de flashes y micrófonos, sin poder tener un momento de paz. Esta presión constante puede ser muy difícil de manejar, incluso para las personas más fuertes y preparadas. Puede generar estrés, ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. Además, puede afectar la relación de pareja generando celos, desconfianza y discusiones. En el caso de Hande y Kerem, es muy probable que la presión mediática haya contribuido a su ruptura. Otro factor que pudo haber influido en su separación es la diferencia de expectativas. Hande y Kerem eran dos jóvenes exitosos y ambiciosos, con sueños y metas muy diferentes. Hande quería triunfar en Hollywood y convertirse en una estrella internacional. Kerem quería crear su propia productora y contar historias que marcaran la diferencia. Estas ambiciones, que al principio podían parecer complementarias, con el tiempo se convirtieron en un obstáculo para su relación. Para mantener una relación exitosa, es fundamental que ambos miembros de la pareja tengan expectativas similares y que estén dispuestos a ceder y comprometerse. En el caso de Hande y Kerem, parece que esto no fue posible. Cada uno estaba demasiado enfocado en sus propios objetivos y no estaban dispuestos a sacrificar sus sueños por el bien de la relación. En definitiva, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia compleja y multifacética, en la que influyeron diversos factores, como la diferencia de personalidades, la presión mediática, los rumores de infidelidad y la diferencia de expectativas. Aunque nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente pasó, lo que sí podemos aprender de esta historia es que el amor no siempre es suficiente y que a veces es mejor seguir caminos separados. Bueno, mis chismosos favoritos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan quedado tan intrigados como yo con este tema. No olviden que todo lo que hemos hablado aquí son especulaciones y rumores, y que la verdad solo la conocen Hande y Kerem. Pero, ¿qué sería del chisme sin un poco de misterio? Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de mi compañía. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo contándome qué opinan de todo esto, si creen que Hande y Kerem volverán algún día, o si piensan que es mejor que cada uno siga su camino por separado. Quiero saber sus opiniones. Comenten. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún chisme jugoso. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es el condimento de la vida. Hasta la próxima.